Bien, señores, estamos de vuelta con Matinal. Ulises Jiménez y quien les habla, Percio Maldonado, para conversar con el doctor José Manuel Hernández Peguero. Es miembro del Tribunal Superior Electoral y además miembro del Partido de la Liberación Dominicana, representante ante la Junta Central Electoral. Ante la Dirección de Elecciones. Ante la Dirección de Elecciones. Es decir, que usted tiene que ver directamente con el tronco de lo que estamos discutiendo. Así es. Reforma electoral y ley de partidos políticos. Bueno, una situación difícil. ¿Por qué difícil? Porque desde el Senado de la República se ha aprobado un proyecto que mutila, que cambia significativamente el proyecto presentado por el órgano que va a implementar, a ejecutar esa ley, en caso de que ¿Qué resulte presentó aprobada. la Junta en ese proyecto? Primarias cerradas. No, la Junta no presentó ni primaria No tocó cerrada. ese tema. En atención al precedente jurisprudencial del 2005 que declaró inconstitucional las primarias, la Junta, en cumplimiento a la Constitución de la República, que le da carácter vinculante a esa sentencia por ser definitiva, estableció que son los partidos políticos los que deben decidir el método de elección. Es decir, no le impone ningún método, pero siempre de acuerdo al respeto a la democracia interna que la Constitución de la República establece. Eso fue lo que decidió la Junta Central Electoral en su proyecto de ley. Y es lo que toda la población electoral, los partidos políticos, han estado abogando. ¿Por qué se ha estado relacionando primarias abiertas con reelección? Bueno, yo creo que más que todo se deduce de la posibilidad de una brecha, de que pueda existir algún tipo de deducción. No creo que pueda existir firme nada que pueda pensar uno que una cosa lleva a la otra. Sin embargo, es posible sí establecer que a través de las primarias abiertas se pueden descartar algunos que otros candidatos. Decía Lucía Medina, en un material que pasamos ahorita, que la Constitución no prohíbe la reelección del presidente y que el transitorio le vulnera, lo único que le vulnera el derecho es al presidente Danilo Medina. Pero eso supone que si ese transitorio se fuera eliminado, tiene necesariamente o que ir al Congreso o ir al Tribunal Constitucional. Tendría que, yo creo que ir al Congreso, una nueva reforma constitucional. Pero el Constitucional, esas son las declaraciones. ¿El Constitucional no pudiera ser una solución para eso? Bueno, lo que pasa es que es de entender que el recurso que existe en contra de esa disposición evidentemente tendrá que ser rechazado porque la Constitución establece en cuáles casos es posible conocer de recurso de inconstitucionalidad. En este caso no se puede actuar el Tribunal Constitucional contra la propia Constitución. Podría haber una interpretación y nunca sería contraria a lo que fue plasmado por el que se benefició de esa reforma constitucional. El Tribunal Constitucional puede pronunciarse contra la propia, sobre aspectos de la Constitución. Interpretación. Si entiende que vulnera derechos esenciales. Lo que se podría dar es un conflicto entre dos disposiciones constitucionales y el tribunal entonces tendría que interpretarla. Incluso en el caso de la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre primarias abiertas, uno supone que tal como está establecido, el Tribunal Constitucional no puede cambiar esa decisión de la Suprema, pero sí puede, como organismo constitucional, establecer su propio criterio sobre eso. Puede conocerlo. Claro. Ahora, lo importante es de que todos los argumentos o fundamentos adoptados por la Suprema Corte de Justicia sobreexisten. Es decir, no ha cambiado en nada. ¿Qué ha cambiado? El riesgo de que en unas primarias abiertas el pueblo vote por los precandidatos es igual. Existe ahora mismo de que el dinero, más aún con la reforma que ha hecho el Senado, de aumentar la contribución individual del 0.5% que la Junta había propuesto al 1%
de lo que le corresponda al partido con más beneficio. Es decir, que ahora cualquier ciudadano puede aportar 2.600.000 pesos a la campaña de un candidato. ¿Cuánto? 2.600.000 pesos. ¿Qué fue lo que individualmente? ¿Qué es lo que hace el proyecto? Del 0.5 al 1% lo aumenta. Pero ¿quién aporta? Porque el 0.5 lo aporta no, el presupuesto es el nacional. límite para la aportación individual. Para la aportación individual. Sí. Es decir, el 1% sobre el valor, sobre el monto del 0.5. No, el 1% sobre lo que le corresponda al partido que tenga mayor asignación. Exacto. Es decir, que si un partido recibe 300 millones, sí, entonces le puede dar el 1% sobre ese monto. Hasta 3 millones puede aportar. Ahí hasta 3 millones. Sí, pero el gran problema que se presenta en la implementación de ser aprobada esta ley es en la ejecución misma. Exacto. Es que el presidente de la Junta Central Electoral había advertido ya de que el costo. Usted sabe que en eso, hasta en los Estados Unidos se hacen algunos trucos. Porque como son consorcios que operan en estados diferentes, sí, cuando alguien quiere aportar un poco más de lo que establece la ley, por ejemplo, la que está en Chicago da un aporte, la que está en Nueva York da otro. Se reparten los aportes. No hay esa posibilidad. Pero aquí hay sí, porque aquí hay muchos empresarios que tienen varias empresas. Entonces pueden darlo de manera... Así mismo. Claro. Siempre habrá, pero... O poner a terceros en lo que respecta a la implementación, el presidente de la Junta Central Electoral, quien fue el precursor, ¿verdad? El que tuvo aquella iniciativa de la demanda, un recurso de inconstitucionalidad de la ley de primaria aprobada en el 2004, ha dicho que ese costo sería de 5.000 millones. Okay. Y el proyecto de ley aprobado por el Senado de la República establece que ese presupuesto tendrá que ser costeado, sufragado. ¿Del presupuesto nacional? No, por los partidos políticos de lo que reciben del Estado Dominicano. Pero resulta que si las elecciones primarias están fijadas para el 17 de noviembre del año próximo y los partidos en este año van a recibir 1.260 millones, póngase usted que en el año que viene 1.300, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Dónde estaría el monto que se necesita para montar esas elecciones? ¿De dónde sale esa cifra de 5.000 millones? Yo creo que es tímido. Prácticamente es más que una elección. Por lo complejo, doctor, por lo complejo que sería. Lo complejo sería, es que, señores, estamos hablando de que un partido, por ejemplo, 5.000 millones, el PLD... 5.000 millones es un montón de dinero. Sí, pero ¿y cuánto cuesta habilitar? Pudiera una campaña, porque la Junta no tiene que hacerle campaña a ningún partido. No, pero tiene que hacer una campaña educativa. Organizar el proceso digamos, logístico. Tiene que hacer una campaña educativa primero, una campaña promocional. Los escáneres no sirven. Sí, evidente. Pero no tan solo eso, ¿cómo afecta? Digo, es muy importante lo que estoy hablando, de la cuestión económica. ¿Cómo impactará la celebración de estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos los partidos en el calendario electoral? Es que estamos hablando de que si el 19 de noviembre, como dice el proyecto de ley, se celebran las elecciones primarias abiertas, la Junta Central Electoral, de acuerdo al proyecto, debería dar su informe de resultado 2 semanas después, es decir, la primera semana de diciembre. Sí. Estaríamos a menos de 2 meses y medio de las elecciones municipales. Y dice la ley que se iniciaría entonces ahí la campaña electoral, pero resulta ser que a partir de la definición de los candidatos se inician las impugnaciones ante las juntas electorales de los resultados de esas elecciones primarias y de la inscripción de esa candidatura, que a nosotros, como Tribunal Superior Electoral, nos llegaron más de 600 casos. Y necesitaríamos, el Tribunal Superior Electoral necesitará un tiempo. Es evidente que se quiere llevar a la carrera este evento, y yo creo que podría colapsar el nuevo modelo de elecciones que vamos a inaugurar en el 2020. Justamente, doctor, para el Tribunal Superior Electoral del que usted fue parte, ¿qué significaría ir a unas elecciones
sin la ley de partidos y sin una ley de garantías electorales? La dificultad es enorme porque la falta de regulación obliga a los jueces a tener que interpretar o decisiones referenciales de otros países o el texto general que es la ley electoral. Texto más específico como la ley misma del Tribunal Superior Electoral. Y eso es lo que se está demandando. El país acusa un grave déficit legislativo en materia electoral. Es decir, estamos muy atrasados de lo que es América Latina. Ahora, no puede ser cualquier ley. ¿Cómo es posible que en este proyecto de ley aprobado por el Senado, a diferencia de lo que estableció la Junta Central Electoral, se obliga a los partidos políticos a tener un único local en cualquier provincia, mientras que el proyecto de ley aprobado propuesto por la Junta Central Electoral establecía como actualmente es que en cada municipio cabecera se tenga un local, porque es correcto entender que si usted va a actuar a nivel nacional, tenga, ¿verdad?, en Puerto Plata, en San Pedro de Macorís, un local donde reunir a su aunque en la realidad eso tampoco se da. Bueno, lo cierto es que ahora ha sido reducido a un local y puede ser en cualquier parte del país. Sí, bueno, ahí están los partidos digitales. Pero aún más, ¿qué han hecho los senadores? Han reducido la contribución que los partidos políticos deben hacer a la educación política. Vamos a ver lo siguiente. De un 25% que propuso la Junta Central Electoral, ahora es un 10%. Como este es un proyecto que tiene, y tal vez la población y los mismos medios se han centrado en discutir básicamente primarias abiertas, que es el tema más controversial, porque además enfrenta a dos sectores dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Pero nada más del Partido de la Liberación Dominicana. Pero en principio así es que sale, hacia allá es que voy ahora, por eso le quiero hacer la pregunta. Afecta al sistema como tal. Afecta al sistema político, pero hay muchos temas en esta ley que afectan a los partidos también, que afectan la operatividad del sistema político. Ahora va el tema, vamos con el tema al escenario de la Cámara de Diputados, donde la diversidad, la composición es mucho más diversa, la posibilidad de consenso tendría que hacerse un mayor esfuerzo. ¿Qué posibilidades hay de un acuerdo razonable en que las partes, los actores políticos se sienten a discutir la conveniencia o no de los distintos aspectos que involucra esta ley? Bueno, es que todos los sectores, hasta los no políticos, lo están demandando por el impacto que esto puede tener en la estabilidad institucional. Sí, pero eso debe ser parte de la discusión también. Bueno, y si la Junta, si el Senado ha obviado a quien debe implementar esta reforma. Bueno, pero por eso tenemos. Doctor, usted está muy cerca. Estamos compelidos a buscar el consenso. Porque esto no es un problema de grupos que conceptualmente han entendido, ideológicamente han entendido cosas diferentes a lo interno del partido. Ahí está Hipólito Mejía, dentro del Partido Revolucionario Moderno, impulsando el apoyo a las primarias abiertas, contradiciendo la posición oficial de su partido. Y esa porción de diputados que tienen, aquellos que dentro del PLD se sienten identificados. Hipólito tiene alrededor de 12, creo. No, se habla incluso de 23 diputados. Entonces, Hipólito Mejía es el aliado natural, ¿verdad? Y yo diría estratégico, a nuestros compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, no dejemos camino real por vereda, ¿verdad? No sabemos. Bueno, sí. O sea, doctor, de lo que estamos hablando es de frentes frentes políticos que están actuando en consonancia con los criterios del presidente Danilo Medina. Así mismo es, y también en el Partido Reformista, los disidentes, Josecito, Guito, es decir, todo esto va a impactar en todos los partidos mayoritarios. Y el partido, perdón, Percio, y entonces el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana ni siquiera ha analizado esa situación. Bueno, hay una manifiesta diferencia entre los líderes, pero es que yo no creo que esto se pueda resumir
que bueno, hay que ideológicamente estamos frente a una crisis institucional. No, y porque hay un tema también. El Partido de la Liberación Dominicana, el Comité Político, pasó el tema al Congreso. Y segundo, que fue un error. El PLD puede discutir los aspectos que le conciernen a sí mismo, pero no al resto. Así es. Pero fíjese una cosa interesante aquí, doctor, y usted acaba de dar una cifra interesante que puede medir. Si Hipólito tiene 23, como dicen, al sector de Danilo, que ha estado promoviendo primarias abiertas y que la impuso en el Senado, le faltarían 33 diputados. Si Hipólito tiene 23 y usted dice que Hipólito la está impulsando, contraria a la posición de su partido... Y el Partido Reformista también está dividido. Y lo que estamos hablando es que le faltarían 10. El Partido Reformista, el sector de Hito y de, creo que, no sé si el doctor... De Josecito Jacín está en esto. Josecito votó favorablemente. Habría que ver cuánto tienen ellos para saber qué tan cerca está de pasar el proyecto. Después de la experiencia del 15. Sí, 15. Usted no confía en que... Yo no garantizo nada. Y yo nada. creo que, evidentemente, hay lealtades, ¿verdad? Comparto su criterio. Sí. Lo que importa es situarnos un poco más allá de las... Sí, de la mera posición y del interés personal para particulares. Y ver esta iniciativa de dotar al país de un ley, mecanismo ¿verdad? saludable para la vida institucional. Yo creo que el país se merece un ejemplo por parte de la dirigencia política, ante todo de ponerse de acuerdo en dotar al país de esta nueva ley. Pero aparentemente, doctor, habría como un sentido de chacumbeles dentro del PLD, porque no ponerse de acuerdo en una coyuntura tan difícil como la que estamos viviendo, parecería como que tratarían de eliminarse a sí mismos. Bueno, es evidente, no hay que ser un predictor ni un mago, de que los resultados de la imposición, ¿verdad?, de este proyecto de ley aprobado en el Senado va a traer consecuencias. Usted está muy cerca del presidente Leonel Fernández, doctor. ¿Cuál es el ambiente, cuál es el tino que tiene en este momento el presidente Leonel Fernández? Aquí lo que el presidente Fernández en todos sus escritos ha defendido es la institucionalidad, el respeto a la Constitución, el respeto a una decisión de nuestro más alto tribunal en aquel entonces, que estableció un precedente que debe servir de guía para todas las instancias políticas del país, incluyendo específicamente a los legisladores, y que debió servir de marco referencial, porque es que las experiencias que nos quieren imponer no son asimilables a lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Aquí no hay crisis de partido, aquí hay crisis de liderazgos, de políticos que han quedado desfasados y que quieren a través de estos proyectos, ¿verdad?, volver a recobrar cierta vigencia. Permitir que los partidos políticos se le impongan un método específico sería la puerta de entrada de lo que sería la debacle de los partidos políticos, porque no habría garantía de que el candidato que elijan con malas mañas, establezcámoslo así, sea el que se identifique el partido, su ideología, su dirigencia. Entonces, nosotros tenemos que ver qué saldrá, cuáles candidatos saldrán de unas elecciones primarias abiertas. Ha dicho el presidente Fernández que hay divergencias, no división, el PLD. ¿Divide al PLD este proyecto si finalmente se impusiera? Mire, como los pronunciamientos que se han estado sucediendo abajo, ¿verdad? Han sido medios temerarios. Sí, ha sido con cierto calor que yo quisiera evitar. Y es que no todos pueden estar equivocados en lo que respecta a la oposición que hay, a que se le obliga a los partidos a escoger su candidato de una determinada manera. Bueno, pero si nos llevamos de la proyección que usted hace y se hace esa mayoría en el Congreso, será una cosa que quedaría validada por el Congreso de la República y con la diversidad de los partidos. Pero ahí se aperturarán ya las acciones, los recursos, ¿verdad? Y eso es posible que pueda dar lugar
a que el Tribunal Constitucional la revoque. Bueno, ahí, o que la pueda suspender. Ahí venimos también. Se supone que el Tribunal Constitucional va a ser modificado en parte en diciembre. ¿Y para qué tenemos que poner a una institución como el Tribunal Constitucional en este riesgo? ¿Para qué tenemos que imponerle a la Junta Central Electoral la obligatoriedad de hacer este tipo de cosas cuando ellos están convencidos? La mayoría de la Junta Central Electoral no está de acuerdo con esto. Y así lo plasmaron en su proyecto de ley, ¿verdad? ¿Por qué la Junta Central Electoral está facultada constitucionalmente para tener esta iniciativa? Porque es que la va a implementar, por la trascendencia que tiene esta disposición al momento de su ejecución. Es por eso que el constituyente le dice, mire, proponga usted qué es lo que se quiere, como lo hace la Suprema Corte en el orden judicial. ¿Qué es lo que nosotros, el país, espera de un presidente de la República? ¿Verdad? Es la concertación. Es de que aúne todos los criterios encontrados y podamos buscar una solución. Pero no este conflicto permanente que estamos teniendo. Doctor, le pregunto, ya lamentablemente se nos está yendo el tiempo, no quería que se fuera sin que nos dé su consideración. ¿Usted no cree que el comité político renunció a una gran responsabilidad que tenía de resolver ese asunto sin esperar o permitir que llegara a un escenario No es la como primera vez que sucede. Recuérdese que con respecto al Código Penal también se hizo lo mismo. El tema del aborto. Es decir, y todavía no tenemos. Pero bueno, ahí es que hay. Código. Yo creo que hay que demandar, como lo están haciendo los empresarios, como lo están haciendo la iglesia, de que existan tal vez renuncias parciales a cuestiones o concesiones ideológicas que se creen que es la única válida. No es posible todo. Bueno, pero vamos entonces a hacer esto. Yo lo que creo es que las primarias abiertas van a interrumpir el calendario electoral de una manera tal que pueden dificultar y tener resultados menos creíbles, dificultosos, con cuestionamientos a las autoridades y a los resultados que puedan salir. Y eso es trágico para el país, en todo el orden institucional y económico, tal y como lo han advertido los hombres de empresa. ¿Usted se puede permitir darle un mensaje a los PLDistas, a los dirigentes PLDistas en este momento? Bueno, ante los dirigentes PLDistas, a los dirigentes PLDistas, con mucho gusto. Yo llamo la atención a los compañeros de mi partido para que podamos aunar esfuerzos en procura de conciliar nuestros intereses particulares y ver un poco más allá, ya que estamos en el gobierno, de los intereses que personalmente podemos válidamente tener, pero entender que el país está situado por encima de lo que son las apetencias personales. Doctor, gracias por estar aquí con nosotros. Siempre. Y ahora ha sido la intervención del doctor José Manuel Hernández Peguero, miembro del Partido de la Liberación Dominicana, representante ante la Junta Central Electoral de ese partido, del Departamento de Política, ¿qué se llama ahora? No. Dirección de Elecciones. Mañana nosotros vamos a estar a partir de las 6 de la mañana con ustedes. Pásenla bien. Hasta luego. Dios mediante.